Amado Dios, hoy queremos, Señor, poner esta palabra en tus manos. Anhelamos, Señor, que toque nuestros corazones y queremos rogarte que todo lo que haya en nuestras vidas, Señor, que quiera traer indisposición hoy para escuchar tu palabra, que sea desechado. En el nombre de Jesús creemos que tú eres un Dios y nuestro Dios grande y poderoso, el creador de los cielos y la tierra, Señor, quien nos ha traído, quien nos ha regalado la salvación por medio de tu Hijo Jesús, y que la promesa que has dejado, que es tu Santo Espíritu, está en este lugar. Por eso hoy te rogamos, Señor, que nos dirijas, que nos ministres, que nos guíes con tu palabra y que podamos tener un corazón dispuesto para recibir esa palabra, Señor, que es poderosa. Gracias te damos en el nombre de Jesús por tu presencia y por tu gracia y tu misericordia para con nosotros. Amén y amén. Bueno, espero que no me dé un ataque de tos, pero si me da, me disculpan, ¿vale? He estado muy malo estos dos últimos meses y confiando en el Señor que Él sabrá por qué pasan estas cosas. Amén. Quisiera compartirte una palabra, un mensaje, y le he puesto 6 pilares que ayudan a sostener tu fe. Si tú tomas apuntes, pues sería bueno que pongas estos pilares, y si no, intentaré ser lo más claro posible para que puedas seguirme y que esto quede en tu corazón, que esto quede grabado en tu mente y que tu corazón lo lleve por obra. Mira, cada uno de nosotros, cada día, tenemos algo claro, y es que somos humanos, ¿sí? Nosotros no somos robots. A mi hijo le gustan mucho los robots, y él dice, ¿qué pasaría si fusionara un cuerpo humano con una cabeza de un androide, no sé qué? Y yo decía, eso no se puede, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cuerpo humano funciona como funciona, y es algo que Dios ha creado, y pues físicamente estamos expuestos a muchas cosas. Lamentablemente muchas veces personas pierden un ojo por un accidente o de nacimiento o por una enfermedad, pierden un brazo, se quedan sin alguna extremidad o tienen algún defecto físico, incluso nosotros, algún defecto que tal vez no nos agrada, y eso hace parte de nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque somos vulnerables. Hace algún día pensaba yo, cuando alguien apuñala a otro, somos tan vulnerables que un puñal puede entrar por nuestro estómago y nos puede destrozar totalmente y morimos, porque nos desangramos, porque perfora nuestro estómago o donde sea que impacte, ¿no? Y podemos ver que somos vulnerables físicamente, que no somos de piedra, que no somos de hierro, sino que somos de carne y hueso, y así el Señor nos hizo. Y además de eso, pues tenemos muchas limitaciones, y todas estas limitaciones están sometidas a nuestra naturaleza humana. Sí, muchos hablan y muchos dicen que podemos llegar a ser dioses. Muchos hablan y dicen que podemos llegar a reencarnar. Sí, pero según lo que la Biblia nos habla y lo que Jesús nos enseña, Dios nos hizo y en algún momento vamos a morir. Y esa es una limitación física, es una ley natural que todos llegamos a la muerte. No sabemos cuándo, pero en algún momento será. Además de esto, tenemos algo, dice, cuando compartimos nuestra vida con otras personas, también hay situaciones que generan un cierto malestar, en las cuales somos vulnerables, y esto, por ejemplo, son temas como la cultura, como la ascendencia, nuestra ascendencia, nuestra raza y otras características las cuales están en nosotros por el lugar en donde hemos nacido, por la forma como nos han criado. Y eso genera ciertos prejuicios, ¿no? Cierta discriminación. Muchos lo hemos vivido estando aquí en Europa, o incluso muchos si van a Sudamérica o a Norteamérica o a cualquier sitio, normalmente la gente no recibe con los brazos abiertos, ¿no? Porque cada uno
quiere o pretende ser dueño de su lugar, de su ciudad, de su país, y todo lo que viene que es diferente es incómodo. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros en algún momento se ha visto sometido a estas situaciones, discriminación, racismo, xenofobia. Además de esto, pues, como lo hablaba, ¿no? Por tener un cuerpo humano, tenemos tenemos en algún momento caemos en un problema de salud física, salud mental, salud emocional, y también podemos, por lo que sea, tener algún rechazo, y eso hace parte del ser humano, ¿sí? Hace parte del ser humano porque cada uno tiene sus pensamientos, tiene sus formas de pensar, sus creencias, y todo eso hace que se transmiten incluso de generación a generación, y eso va generando pues cierta barrera que impide o que prohíbe incluso que otras personas entren a este entorno, ¿no? Y obviamente eso es un malestar que se genera y que son consecuencias, por decir así, de ser seres humanos y de la diferencia que hay entre todos. Pero Jesús nos ha enseñado, y lo hermoso de conocer a Jesús es que podemos saber que todos delante de Dios somos iguales, y cuando entendemos eso, ahí es cuando aprendemos a actuar y a vivir como Jesús quiere que vivamos y hacer la voluntad de Dios. Entonces tenemos claro por medio de esto, de los que les he compartido, que nuestra naturaleza humana, al estar aquí en la tierra y al enfrentarnos a tantas cosas, pues se alimentan de duda, ¿no? Cuando tú te encuentras en algún momento en una situación complicada, viene la duda a tu corazón, e incluso la gente que no conoce al Señor, pues siempre tiende a dudar de la bondad de la humanidad, ¿no? Tiende a dudar de que pueda haber algo mejor o que pueda haber alguna solución para su vida. Y esto de la duda es contrario a la fe. Lo que dijimos que íbamos a hablar de los 6 pilares que te ayudan a sostener la fe. Pero cuando vemos todos los obstáculos que como seres humanos se nos ponen enfrente, pues empieza a haber duda, que es todo lo contrario a la fe. Y con esta duda, ¿qué pasa? Que esto nos lleva a vivir sometidos a la carne, alejados de Dios, y no nos permite hacer su voluntad. Si miramos ahí en tu Biblia, mira en 1 de Juan capítulo 2, del versículo 5 al 17, ¿qué pasa? ¿Qué dice la palabra? 1 de Juan capítulo 2, del 15 al 17, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué dice aquí? Que el mundo pasa, y sus deseos también pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mira acá, cuando yo decido hacer la voluntad de Dios, mi mente, mi cuerpo, mi corazón ya no vive pendiente o ya no vive presente en lo que pase en el mundo. Por supuesto, estamos aquí en la tierra, pero no estamos pendientes de aquel sistema donde la gente hace lo que quiere apartada de Dios. ¿Sí? Porque en este sistema dice los deseos de la carne, lo que la gente quiere, ¿no? Lo que la gente desea sentir, los deseos de los ojos, lo que la gente ve y quiere obtener, y la vanagloria de la vida, el orgullo. En esto se resume lo que es la carne, lo que es no vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces podemos ver claramente que cuando nosotros amamos a Dios y no amamos el mundo, estamos con nuestra mente puesta en Dios y no con nuestra mente puesta en nuestra naturaleza humana. Aunque, como decía al principio, somos conscientes de que en algún momento nos enfermamos. Somos conscientes incluso que en algún momento podemos sufrir una enfermedad. Somos conscientes que en algún momento podemos sufrir un accidente. Somos conscientes que en algún momento podemos sufrir algún acoso, alguna discriminación, pero cuando tenemos fe
y ya no somos conscientes de estas cosas, sino que tenemos fe y en nuestra conciencia está el poder y la gloria de Dios, ya dejamos de ver estas cosas como parte de nuestra vida y las empezamos a hacer a un lado. ¿Y todo por qué? Porque la gracia de Dios y el conocimiento de Dios por medio de Jesús hace que aprendamos a vivir todas estas situaciones ¿en qué? En el Señor. Yo siempre, en muchas ocasiones comparto, ¿no? Tú estás allí, me escuchas y miras y dirás, este hombre tiene una vida fantástica, maravillosa. O cuando yo veo al pastor o alguien aquí compartiendo, uno dice, esta persona, por su forma de ser y por su vida, se ve que alguien que es muy recto y se ve que tiene una vida en donde el Señor le bendice grandemente. Y yo te digo, sí, el Señor me ha bendecido enormemente. Pero cada día yo me enfrento a muchas situaciones en el trabajo, en mi familia, con las personas afuera, en donde este tipo de cosas quieren venir a mi vida a dañarme y apartarme de Dios. Pero mira, tenemos una promesa, tenemos una palabra de parte de Dios. Si tú en este momento, por alguna circunstancia, estás pensando más en tu ser como humano que en tu ser como hijo de Dios, tenemos una palabra del Señor que está en Mateo 11, Mateo capítulo 11 del 28 al 30. La palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Alguien está cargado? ¿Alguien está cargado aquí? ¿O alguien está libre? Dice, no, yo estoy libre, camino muy bien, camino en las nubes, a mí no me pasa nada, yo no... Bueno, eso, si alguien está con situaciones difíciles, será allá afuera, ¿no? Aquí en esta iglesia como que no pasa eso. Aquí todo el mundo está muy bien. Yo por lo menos, aquí ahora mismo estoy cargado, estoy trabajado, pero el Señor tiene una palabra para mí y para ti si tú la quieres recibir. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Voy a preguntarlo de otra manera. ¿Quién quiere descanso para su vida? Amén. Yo todos los días quisiera descansar y quiero descansar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que todas estas cosas de los seres humanos vienen a mi mente, a mi corazón y quieren quitarme ese descanso, quieren quitarme esa paz en el Señor. Pero el Señor te dice, venid a mí. Si tú hoy tienes un yugo, si tú hoy tienes una carga, si tú tienes algo que es muy trabajoso en tu vida, el Señor te dice, ven a mí. El Señor te dice hoy, ven a mí y yo te haré descansar. Cuando dice aquí, llevad mi yugo, ¿a qué se refiere? Se refiere a que si tú te sometes a Dios para que dirija tu camino, Él va a tomar tu vida y va a hacer tus cargas, tus trabajos, los va a quitar y va a aligerar tus pasos. Y ya tu mente, tu corazón ya no va a estar mirando aquella situación, aquella naturaleza humana, sino que va a estar mirando ¿qué? La persona de Jesús. Alguien me comentaba hace algunos días, cuando uno habla en la iglesia, habla con personas, y no te estoy diciendo que en algún momento no puedas quejarte o no puedas hablar de alguna situación que estás viviendo. De hecho, cuando vengas aquí y quieras hacerlo, hazlo. ¿Sí? Pero bueno, en estas conversaciones uno aprende, ¿no? Y alguien me decía que otra persona le compartía y le decía, en la iglesia ustedes hablan muy bonito, hablan muy precioso y hablan de una palabra, algo que en el momento te llega y ¡wow! Es como que causa algo maravilloso, ¿no? Como que te levanta. Pero decía, pero si realmente conociera mi situación, si realmente conociera mi vida, lo que estoy pasando,
sabrían que no todo es, como decimos nosotros, color de rosa, ¿no? Sabrían que todo no es fácil. Y entonces, claro, por supuesto, nadie puede llegar a conocer las consecuencias que hay en la vida de una persona por su vida pasada. Yo entiendo, yo sé que muchas de las cosas que vivimos, que nos atormentan, son a causa de nuestra vida pasada, del pecado, de vivir apartados de Dios, y eso genera unas consecuencias. Entonces nadie conoce las consecuencias de eso. Muchas veces hablamos de la situación que tenemos, pero muy pocas veces hablamos de cómo llegamos allí o por qué estamos en esta situación. Entonces es claro que ninguno de nosotros tiene vida color de rosa, porque es que si fuera de esa manera, no estaríamos aquí en la tierra. Seríamos espíritu y estaríamos en el cielo, o no sé qué seríamos, pero claro, estando aquí en la tierra, por supuesto que tenemos que sufrir cosas que a veces parecen injustas. Estar tal vez en un trabajo que no quieres, estar con una persona tal vez que en algún momento te hace pasar una vida muy difícil, mal, tal vez pasar una vida y estás con tu madre o con tu padre solamente, porque tu madre o tu padre o murieron o se fueron, tal vez perdiste a alguien. Dios solamente lo sabe y tú lo sabes. Y todo este tipo de cosas, por supuesto, que como seres humanos nos afectan. Pero cuando aprendemos a ver a Dios, cuando aprendemos a seguir a Jesús, el Señor nos enseña a que ya no tenemos que vivir la vida de ser humano, sino que tenemos que vivir la vida de ser como hijo de Dios. Y ese ser como hijo de Dios es lo que nos hace ir al Señor trabajados y cargados, y que Él nos haga descansar, que Él nos permita descansar. Mira, y hay que tener cuidado, porque cuando estamos en todas estas adversidades, en todas estas situaciones adversas, hay oportunidades que se presentan. Y de hecho he visto personas que se presentan oportunidades que están muy mal, y en algún momento llega como la solución, ¿no? Llega una persona y le dice, no, mira, yo voy a solucionar toda tu situación. Yo te voy a dar todo lo que tú necesitas, yo te voy a proveer todo lo que tú necesitas, pero vente a vivir conmigo. Vente a estar conmigo y yo quiero estar contigo porque me gustas, y vente a vivir conmigo. Un ejemplo, ¿no? O ven, yo te doy un trabajo, pero en ese trabajo tienes que hacer cosas que a Dios no le agradan, que tú lo sabes. O mira, vamos, yo te voy a presentar, tú te sientes solo, pues yo te voy a presentar personas que van a estar contigo, son un poco, hacen cosas un poco que no están bien, pero son muy buenas personas. Entonces, claro, hay muchas oportunidades que se presentan entre este tipo de situaciones, que aparentemente podrían dar una salida a los acontecimientos del ser humano, ¿vale? Y en muchas ocasiones, casi en todas, a cambio de hacer estas cosas, pues no le agradamos a Dios. Y a veces pensamos que estamos haciendo algo porque aparentemente vemos un milagro, pero estamos fallando al Señor. Y eso lo he visto mucho. Entonces, vamos a ver cuáles son los 6 pilares que te ayudan a sostener tu fe. Ante esta situación como seres humanos, ante esta debilidad de la cual muchos de nosotros somos a veces partícipes por nuestro propio deseo, el Señor nos ofrece o nos muestra, nos enseña 5 pilares que te van a ayudar a sostener tu fe. A sostener tu fe para poder verle a Él y para no ver esta humanidad, ¿no? Para no ver y para no someterse y vivir bajo la dirección de la carne. Miremos allí en 1 Samuel capítulo 15. Del 22 al 23. Y vamos a ver una de ellas, y una que es base fundamental para sostener la fe. Dice, Samuel dijo,
Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en los que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer, ciertamente el ¿qué? El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Eso se lo estaba diciendo Samuel a Saúl, en un momento de que Dios le había dado para ir a pelear contra un pueblo enemigo, y le dijo: no te cojas nada de lo que hay allí, ni te traigas tesoros, ni te traigas personas, acaba con todo. Pero Saúl desobedeció al mandato de Dios, cogió lo que Dios le dijo que no cogiera. ¿Te suena esto? Cuando Dios te dice: no hagas aquella cosa por la cual te apartas de mí, no hagas o no pienses en aquello que te hace apartar de mí, pero se presenta de alguna u otra manera camuflado u oculto, y llegas y te dejas caer. Y Saúl pues desobedece, y Saúl se justifica diciendo: no, es que yo tomé esto porque yo quería tomar esto para sacrificar a Dios. Entonces muchas veces lo que, por ejemplo, no, es que yo estoy con este hombre o con esta mujer porque Dios me la puso en el camino, y él no conoce o ella no conoce a Dios, pero quiero llevarla a conocer al Señor. Pero primero, claro, tengo que tener una relación con él o con ella. Y esto es un gran error, ¿no? Por este tipo de cosas, o por este tipo de situaciones, nosotros como cristianos caemos y desobedecemos a Dios. Porque permitimos que aquellas cosas que Dios nos dice que no tomemos o a las cuales no volvemos a hacerlo. Como jóvenes, como adultos, como niños, hay muchas cosas a las cuales no debemos acudir, porque vamos conociendo la palabra, vamos conociendo a Dios, y para eso hay que obedecer. ¿Qué es lo que hay que obedecer? La palabra de Dios. ¿Vale? Pero tú me dices: bueno, pero exactamente ¿qué? ¿Qué de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es un libro donde hay muchas cosas, y ¿qué es lo que exactamente debo obedecer? Pues claro, para obedecer y para saber qué es lo que tienes que obedecer, tienes que leer la palabra, tienes que escucharla, tienes que escudriñarla, tienes que estar constantemente buscando a Dios y leyendo la palabra del Señor, para que entiendas qué es lo que a Dios no le agrada, para que entiendas qué es lo que debes obedecer. A mí, mis padres, mis abuelos y mi familia me enseñaron unas normas, unas reglas de conducta, y pues cuando yo no obedecía ciertas cosas me corregían. Asimismo es con Dios. Cuando tú tienes una relación estrecha con Dios, aprendes a conocerle y a saber qué es lo que a Él no le agrada, y asimismo caminas para agradarle. Y si tú le agradas, por supuesto, el Señor, tu mente la va a cambiar, y ya no vas a ver estas cosas humanas que te hacen ir hacia atrás. Entonces, el primer pilar de eso es la obediencia. El segundo, todos estos pilares, por supuesto, si tú quitas uno, todo esto se cae. Entonces estos son pilares que juntos, uno con los otros, van a sostener esa fe. En 1 Tesalonicenses 5, del 18 al 23. 1 Tesalonicenses 5, del 18 al 23. Dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os ¿qué? Santifique. Os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. El segundo pilar, ¿cuál es? La santidad.
Si tú miras aquí, antes de decir esto, que el mismo Dios de paz os santifique, dice, da gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo. Dice, no apagues el espíritu, no menosprecie la profecía, no menosprecie la palabra de Dios. Examínalo todo, retén lo bueno y desecha ¿qué? Lo malo, y abstente del mal. Cuando uno hace esas cosas, uno aprende a vivir en santidad. Entonces, la santidad no es un vestido. Muchas veces vemos gente por allá afuera vestidos de blanco, con sandalias, con algún velo aquí, mujeres, hombres, lo que sea. Y claro, uno aparentemente ve eso y dice, oh, santo. O es religioso y es una persona muy santa. ¿Sí? Pero realmente, el único que sabe si realmente hay santidad en tu vida, ¿quién es? El Señor Jesús. Amén. Y por supuesto, es que a veces ni nosotros mismos, porque nosotros mismos ni nos conocemos y hacemos cosas terribles. Pero bueno, cuando llegamos a conocer a Dios, el Señor nos revela esas cosas. Así que el segundo pilar es que la santidad. Porque dice aquí que cuando tú eres santificado, todo tu ser, pero no tu ser humano, ¿no? Sino tu ser como hijo de Dios. Entonces dice, tu espíritu, que ahora le pertenece ¿a quién? A Dios. Tu alma, que ahí es donde está tu corazón y tus pensamientos, le pertenecen ¿a quién? A Dios. Y tu cuerpo, escúchame bien esto, tu cuerpo le pertenece a Dios. Cuando tú con tu cuerpo haces cosas que a Dios no le agradan, no estás viviendo en santidad. Y si no vives en santidad, ¿qué pasa? Que ese pilar de santidad no está y por lo tanto no hay fe. Y por lo tanto, si la fe no está bien cimentada, no puedes tener una relación con Dios. ¿Y cómo vamos nosotros a acercarnos a Dios si no tenemos una fe verdadera? Otro pilar, Hebreos capítulo 10, del 21 al 25. Hebreos 10, del 21 al 25 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Jesús, acerquémonos con corazón sincero. Dile que está al lado tuyo, acerquémonos. Vamos, díselo, acerquémonos. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora dice, acerquémonos así, ¿a dónde? ¿A qué lugar hay que acercarse tan limpio y tan puro? Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y las buenas obras. Dice, considerémonos unos a otros. O sea, al hermano que está a tu lado. Y no solamente a tu hermano, sino a los que están allá afuera. Y dice, no dejando de ¿qué? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mucha gente me dice, no, es que yo soy ministrado por la palabra del pastor Danilo Montero ahí en mi casa y yo me congrego en mi casa. Sí, esa es mi iglesia, pastor Danilo Montero. O el pastor Marco Barrientos, esa es mi casa. No. Tu casa no puede ser un lugar donde estás tú solo, tu congregación, porque ¿qué objetivo vas a tener tú allí? ¿Cuál va a ser tu obra allí en tu casa? Tú tienes que estar en un lugar donde dice aquí, donde consideres a otro. Consideres es que mires a otra persona, que estés pendiente de otra persona, que hables con otra persona. Y cuando tú vayas a la iglesia, se te quite la vergüenza y veas a alguien que ha llegado y le mires, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, mucho gusto, bienvenida. Mi nombre es tal, ¿cómo estoy? Cuéntame, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué has venido? ¿Hay alguna manera que podamos ayudarte, orar por ti? De esa manera es que uno se congrega, no en su casa. Hay gente que dice, no, yo me congrego en mi casa. Yo escucho, oro y ayuno en mi casa. Bueno, que ayunar sí puede en su casa, pero y orar también.
Pero cuando es el pilar de no dejar de congregarse, ¿es por qué? Porque nos vamos a considerar unos a otros y dice, y nos vamos a estimular en amor y en buenas obras. Cuando habla de estimular en amor, habla de mostrar el amor de Dios y de ser misericordioso. Pero mucha gente por eso no le gusta ir a la iglesia. No, a mí no me gusta ir a la iglesia. Yo en mi casa estoy solo, estoy bien. Pero cuando eso pasa, ¿qué pasa? Que tu fe no está fundada en nada. Porque para tener tu fe fundada en algo, tienes que congregarte. Lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Yo te lo estoy transmitiendo. Pero la palabra de Dios, si tú quieres saber cómo obedecerla, aquí te lo estoy diciendo. Aquí te lo está diciendo la palabra. Sigamos, Primera de Pedro capítulo 4, versículo del 10 al 11. Hasta aquí hemos visto 3. ¿Cuáles eran? La obediencia a Dios, la santidad y el congregarse. Por supuesto, pueden haber mucho más que complementan, pero estos son fundamentales. Y las otras cosas que hay más, pues complementan todos estos pilares y van a hacer que tu fe sea más fuerte. Dice, cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué dice cada uno? O sea que, mira, hazte el todo a ti y señálate, cada uno. O sea, yo, di yo. Digo yo, Fabián, yo, cada uno según el don que ha recibido. O sea que Dios te ha dado dones. Sí, Dios te ha dado un don. Yo no sé cuál es, pero Dios te lo ha dado. Estamos allí en 1 Pedro 4:10. ¿Sí? Cada uno, según el don que ha recibido, dice que ministrelo a otros. Por eso es que mira, esto se complementa con no dejar de congregarse. Porque cuando tú vienes aquí y haces la obra de Dios, dice que lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado, lo ministres a otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, como buenos. No dice malos administradores, dice como buenos. En el 11, si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el otro pilar que vemos aquí? El servir a Dios. Entonces, cada uno según lo que Dios le ha dado. Entonces, no es Fabián según el don que Dios le dio a Fabián, que comparta la palabra, y según el don que Dios le dio a Samuel, que cante, y nosotros simplemente venimos aquí y nos sentamos. Que eso es lo que piensa mucha gente, y eso es lo que mucha gente está equivocada. En estos días me decía alguien, mira, yo he visto que tú eres cristiano. Sí, yo también soy cristiano, pero ¿tú qué opinas de que las mujeres prediquen? Y yo le digo, mi hermano, no es lo que yo pide. Es que la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Y la mujer tiene de parte de Dios un respaldo para compartir la palabra. Los niños, los ancianos, los hombres, todos. Pero por supuesto, ya en el caso de estar aquí compartiendo la palabra y de tener una autoridad, tiene que estar sometida a un varón. Pero el varón tiene que estar sometido a Dios y a Jesús. Si no, ahí no hay ningún respaldo, no hay ningún poder de parte de Dios. Si yo quiero que el Espíritu Santo, si anhelo que el Espíritu Santo se mueva, yo que tengo que decirle, Señor, heme aquí. Hombre, mujer, niño, chino, americano, europeo, lo que sea. Conocemos a Jesús, todos tenemos de parte de Dios, dice aquí, dones. ¿Para qué? Para ministrarlos. ¿Cómo dice aquí? A otros como buenos administradores. Mucha gente se queda callada porque hay religiosos que dicen, mira, eso no lo puedes hacer, como los fariseos en los tiempos de Jesús. El día sábado es el día del Señor, no puedes hacer sanidad, nada. Y Jesús, ¿qué les dijo? Mira, el verdadero descanso soy yo. El verdadero descanso es Jesús.
Si el Señor quiere hacer la obra, sea el día de sábado, domingo, lunes, cualquier día, el Señor la hace, porque el Señor es misericordioso. El Señor no se rige por reglas humanas, el Señor se rige por su palabra, por su gloria, y todo eso obviamente cuando lo recibimos es verdadero. Y a muchos no les parece lógico porque dicen, no, es que esto siempre se ha hecho así. Pero cuando vemos la palabra, vemos que cada uno de parte de Dios tiene un don y tiene la capacidad de ministrarlo a otros. Así que mi hermano, mi hermana, ¿quieres fortalecer tu fe? ¿Quieres cimentar bien tu fe? Sírvele a Dios. ¿Cuál es la mejor forma de servirle a Dios? Una entre ellas. Abre tu boca y ¿qué dice Dios? Dios la llenará. Y cuando abres tu boca, tú vas a hablar y el Señor es el que va a hacer la obra por medio de tu vida porque tú te estás dejando utilizar. Lo repetimos: obediencia, santidad, congregarse y servir a Dios. Faltan dos. Miremos en 2 de Timoteo capítulo 1 del 6 al 8. Pablo le está aconsejando, está hablando a Timoteo y le dice, 2 de Timoteo capítulo 1 del 6 al 8, dice: por lo cual te aconsejo que avives el don del fuego de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dilo conmigo: de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que nos ha dado Dios. No nos ha dado un espíritu de vergüenza ni de temor, sino que dice de poder, de amor y de dominio propio. Y en el versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences. Dilo conmigo: no te avergüences, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, ni de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Mira, dice aquí, participa de las aflicciones. Por supuesto, vamos a estar sometidos a las cosas del mundo. Vamos a estar cada día ahí, puestos para que el enemigo nos tire sus dardos, para que el enemigo, como dice la palabra, anda como león rugiente buscando cómo devorarnos. Pero, igual que tú, estoy yo, está el pastor de Antequera, está la congregación de Sevilla, de toda parte, que están ¿qué? Viviendo estas aflicciones. Y todo, ¿por qué? Por el Evangelio. Sí, muchos somos menospreciados, muchos se burlan de nosotros por hablar del Señor, pero cuando tú tienes autoridad de parte de Dios y cuando tú tienes fe, tú puedes hablar, tú puedes abrir tu boca, Dios la llena y Dios puede hacer un milagro en una persona con el corazón más duro que tenga, porque el que hace la obra es Dios, pero nosotros tenemos que disponernos. Entonces dice aquí: por tanto, no te avergüences de dar testimonio. No te avergüences de dar testimonio. Cada vez que tenga la oportunidad de hablar con alguien, habla de tu vida, de cómo Dios le ha cambiado, cómo Dios te ha cambiado. No hables, no, la situación está muy dura. No hablemos así. Yo muchas veces lo hago. ¿Por qué? Porque me pongo a mirar mi humanidad, pero no miro el poder de Dios. No, la situación está muy dura, después del COVID, la guerra, no sé cuánta, todo lo que está pasando últimamente. Mi hermano, el mundo va a seguir así y va a peor. Pero el Señor permanece y su voluntad permanece para siempre. Y si nosotros nos sometemos a Él, pues vamos a vivir para Él hasta que Él quiera. Y por último, el 6 y muy importantísimo, Efesios 6:18. En Efesios capítulo 6 habla de la armadura de Dios. Y en el 18 dice: orando en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo. Dice: con toda oración
y súplica, pero ¿cómo? En el Espíritu. ¿Tú has escuchado oraciones en la carne? Muchas. Yo he hecho oraciones en la carne. Señor, dame, Señor, quiero, Señor, necesito. Con pecado, estando yo con pecado en mi vida, Señor, ayúdame, Señor, dame fuerza. Y estando yo en pecado. Entonces dice aquí, en el Espíritu. Cuando alguien está en el Espíritu, es alguien que está en santidad. Así que mi hermano, mira, ten claro algo, es fuerte y es duro. Y dirá, oh, qué palabra más dura. Una persona que no está en santidad, el Señor no le escucha. A no ser que se arrepienta, a no ser que pida perdón, a no ser que se convierta. En estos días me decía alguien, mira, ¿por qué no oras por tal? Para que Dios... Y yo le decía, no, yo no puedo, y delante de la persona, yo no puedo orar por esta persona, porque esta persona iba a la iglesia, y el Señor le cambió mucho. Y muchas veces le hablo y le invito a la iglesia para que siga conociendo al Señor, y me dice, no, yo no necesito. Yo ya en la iglesia, yo ya logré cambiar lo que necesitaba cambiar, y ya yo soy como soy. Y ya, yo creo que ya no necesito ir más a la iglesia. Entonces yo le dije a este que me dijo, yo le dije, yo no oro por esta persona porque esta persona no se congrega. Y parece duro, ¿no? Y digo, uy, no, pero qué exclusividad. Yo le dije a alguien un día, mira, que íbamos a orar por esta persona. Y yo le dije, mira, tú entiendes que tú nos estás pidiendo a nosotros que oremos por ti, pero que estamos siendo partícipes de tu pecado. Que tú estás haciendo algo que a Dios no le agrada. Y si oramos aquí y tú vas y sigues haciendo lo mismo, nosotros somos responsables de lo que estamos haciendo. Entonces, si vamos a orar y tú vas a seguir haciendo lo mismo, ten en cuenta que todos los demonios que están ahí encima y todo lo que te está atacando va a ir más fuerte, porque tú no te has decidido a cambiar. Hermanos, todo el mundo espiritual es verdadero, es serio. Por eso dice aquí que orando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque es que la gente ora en la carne. Oramos en la carne, vivimos en la carne y pretendemos buscar a Dios en el Espíritu. Y una persona que vive en la carne no tiene manera de acercarse a Dios, a no ser que se arrepienta y decida cambiar su mente, su corazón y su vida. Entonces dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello. No es que oré un día y ya, mira, esto cambió. No, velando, constante, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y obviamente, por supuesto, no solamente por mí, incluso más por los demás. Entonces, mira estos pilares, cómo estos pilares van en tu vida. ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estás viviendo en santidad? Es muy difícil vivir en santidad. A veces parece casi imposible. Porque en nuestra mente se vienen cosas, pensamientos, se vienen cosas que nos hacen hablar mal de otros. Y es que son muchas cosas que a veces parecen muy fácil decirlas, pero es que cuando decimos no dejando de congregarnos, es que mucha gente que no se congrega, que no sirve a Dios. Muchos cristianos que van a una iglesia, pero no sirven a Dios. Y no dan testimonio, no oran. Entonces, mi hermano, no creas que si uno no hace estas cosas, va a tener una relación con Dios, va a tener una fe firme, una fe que se sostiene sobre algo. Dice que la fe viene por el oír, ¿no? El oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que hoy nos está enseñando estos pilares. Y estos pilares son los que fortalecen nuestra fe. Si no tenemos nuestra fe fortalecida, es porque no vivimos conforme a lo que Dios nos ha establecido. Y de esta manera es que tú vas a poder, y Dios te va a permitir tener revelación sobre cosas que no sabes. Sobre cosas, ¿a dónde quieres ir? ¿Por qué estás viviendo tal situación? Dios te va a revelar. ¿Por qué estás viviendo tal enfermedad? ¿Por qué estás viviendo tal situación con tal persona? Dios te va a revelar y te va a mostrar y te va a decir cómo salir de allí. ¿Por qué tienes una situación económica, una dificultad familiar? Dios te va a enseñar y te va a mostrar cómo salir de allí.
Pero ¿cómo salir de allí? No porque, vencí, soy un gran hijo de Dios, soy muy fuerte, soy vencedor. No, sino para que des testimonio y digas, Dios fue quien puso su mano, confía en Él, quien llevó mis cargas y quien me hizo libre. ¿Tú quieres ser libre? ¿Tú quieres tener libertad todos los días en el Señor? Pues mira, fortalece tu fe. ¿Cómo la fortaleces? Ahí están esos cimientos.